la bendición de Dios. Amén, aleluya. Y no tiene, hermano, no tiene que suceder así en nosotros. Yo le hacía mención, hermano, de que si el Señor no nos hubiera alcanzado, no me hubiera alcanzado a mí, no hubiera alcanzado a mi esposa, realmente no tuviera familia. Esos eran los planes de Dios, hermano, eran estos lo que hoy tengo. Una familia, nietos, hermano, que gracias a Dios están en la iglesia, mis nietecitos, gloria a Dios. Y tan pequeños, hermano, pero están muy grandes. O sea, tan pequeños de tamaño, pero están muy grandes de estatura. Porque uno tiene 13 años, hermano, y ya me sale poquito para arriba. Entonces, una bendición tener a mi familia en la iglesia, hermano. Una bendición que todos mis hijos, mis nueras, mis yernos, están en la iglesia. Uno no se han bautizado, pero ahí están en la iglesia. Entonces, si nosotros, hermano, nos hubiéramos detenido cuando el enemigo me usaba para que yo sacara a mi esposa de la iglesia, hermano, mi familia no hubiera sido así como es hoy. Entonces, hermano, tenemos nosotros que perseverar y tenemos que seguir adelante. Mire, en esta situación, en esta ocasión, Jesucristo, hermano, había dado de comer a una multitud, a 5,000 personas, dice la Biblia. Cuando termina todo esto, dice que Jesús mandó a sus discípulos a la otra ribera, cruzaran el mar mientras él despedía a esa multitud. Cuando despidió la multitud, se fue al monte y subió a orar al Padre. Pero los discípulos ya iban en la barca, una barca de remo. No eran barcas de motor como las que ahora, eran de remo, tenían que remar. Ya iban en el mar. Pero cuando estas personas, cuando estos discípulos van en el mar, hermano, dice la palabra del Señor, hermano, que el viento les era contrario, el mar, hermano, estaba enfurecido, el viento les era contrario, les era imposible caminar y seguir adelante, llegar, hermano, al lugar donde el Señor los había enviado. El viento estaba en contra y no podían avanzar. Cuando el viento, hermano, viene en contra de ellos, también las olas vienen en contra de las personas, en contra de ellos. Así de que era muy difícil, hermano, con los puros remos, avanzar en la barca. Y si nosotros vemos, hermano, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el versículo 15 al 21, dice, hermano, que habían remado de 25 a 30 estadios ya iban retirados de la playa, de lo que es la orilla. Pero también, hermano, dice en el Evangelio de Marcos, gloria al Señor, 6:48, que mientras ellos iban en la barca, hermanos, y iban agotados, cansados, Jesús los estaba viendo. Jesús, hermano, estaba en el monte, ellos iban remando. Cada uno de los evangelios, hermano, apuntó algo, escribió algo, gloria al Señor, que nos ayudan a entender realmente la condición en la que ellos iban en ese momento. Y Marcos señala, hermano, que Jesús los estaba viendo mientras ellos ya iban agotados de remar. Aunque, hermanos, esté pasando por situaciones difíciles, el Señor siempre está mirando su situación. ¿Y qué es lo que el Señor, hermano, pueda decir de nosotros, gloria a Dios, cuando estamos pasando por una situación? ¿Qué es lo que Dios pone en nuestro corazón? ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo viene, hermano, y nos dice a nosotros cuando estamos pasando por situaciones difíciles? ¿Sabe que a veces por la situación por la que pasamos nos hacemos, no es sensible, sino que no entendemos, no comprendemos a Dios y la situación por la que pasamos? ¿Sabe? En el Evangelio de San Juan, gloria al Señor, dice, hermano, que cuando dos discípulos iban camino de Emaús, Jesús se acercó a ellos y caminó con ellos. Jesús ya había resucitado. Y el Señor se acerca y le dice, ¿qué tanto platicáis y qué comentáis? Y ellos le dijeron, eres el único que viene de Jerusalén y no sabes todo lo que ha pasado. Y va caminando con ellos y empiezan ellos a platicarles y dice que pasó esto y pasó aquello y llegaron hasta donde iban. Y lo invitaron a pasar. Y cuando está ahí que él da gracias por la comida, hasta entonces ellos se dieron cuenta de que era Jesús. Y ya después dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? ¿Qué es lo que estaba pasando, hermano? Gloria a Dios.
quizá por la situación porque la que ellos estaban pasando, no se dieron cuenta de que Jesús iba a su lado. O quizá por incrédulos, porque en el Evangelio de San Juan le dice, oh insensatos y tardos para comprender todo lo que los profetas han dicho de mí. Yes. Hermanos, que las situaciones por las que pasamos en nuestra vida no nos impidan seguir avanzando. Amén. Así Que es. las situaciones que están pasando en el mundo, hermano, no nos impidan avanzar. A veces, lo que pasa en el mundo, le ponemos mucho cuidado, mucho énfasis, y nos desanima, nos desalienta. Hay hermanos cristianos que todavía dicen lo que dicen las personas del mundo. Si Dios realmente es Dios de amor y de misericordia y Él tiene todo el poder, ¿por qué permite que pasen estas injusticias que pasan en el mundo? ¿Por qué permite que haga estos problemas, estas enfermedades que están acabando con el ser humano? O sea, no hemos entendido, hermanos, gloria a Dios, que lo que el mundo está sufriendo es la consecuencia de sus mismos actos. Amén. Así es. Es, hermano, porque han, aleluya, rechazado a Dios una y otra vez, y esas son las consecuencias de sus mismos actos. Y en ocasiones, hermano, a veces es lo que pasa con nosotros. Pero aún así, Dios, hermano, está aleluya a nuestro lado. Los discípulos, hermano, iban remando, iban cansados, iban agotados, pero Jesús lo estaba viendo. Jesús, después ya la cuarta vigilia, ya para amanecer, gloria al Señor, empieza a caminar sobre las aguas y iba hacia ellos. Cuando lo ven, se asustaron pensando que era un fantasma. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el Señor les habló y lo reconocieron. Pedro le dice una cosa al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Si el Señor, hermano, manda algo, es porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. Así Que Él, es. aleluya, ha puesto en nuestro caminar. Pedro le dice una cosa, gloria al Señor, y eso quisiera, hermano, que nosotros meditáramos en esto. Señor, manda que yo vaya a ti. Si Jesús, hermano, aleluya, le dijo a Pedro, ven, el Señor le estaba dando la orden. Y si el Señor le dijo, ven Pedro sobre las aguas, gloria al Señor, era porque Pedro no se iba a hundir. Ahora, claro que Pedro tenía que poner de su parte. ¿Qué es lo que Pedro tenía que poner de su parte? Era no quitar la mirada de Jesús y caminar sobre las aguas. En otras palabras, no voltear a ver las aguas ni voltear a ver el viento recio, Así sino es. mirar a Jesús. Aleluya. Porque Él fue el que le dijo, ven entonces. Gloria a Dios. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. No se hundió. Jesús le dijo, ven. Cuando Jesús, hermano, da la orden, gloria al Señor, las cosas tienen que ser así. El mar no podía hundirse. Pedro no podía hundirse en el mar. El Señor le había dado la orden. Entonces ven, Pedro. Pedro creyó. Así es. Aleluya. El Señor, hermano, hace una parte, pero nosotros tenemos que hacer la otra. Amén. Aleluya. Dios puso su bendición, hermana, para el día de mañana. ¿Qué va a hacer el día de mañana usted? ¿La va a buscar? ¿O no la va a buscar? Pero si el enemigo viene, gloria al Señor, y empieza a hacerle frente, ¿está dispuesta a luchar? ¿A perseverar? Gloria al Señor, o a rendirse. ¿Sabe que muchos están rindiendo? Así es. Muchos están rindiendo, hermano. Yo les digo una cosa: ¿qué es lo más importante para usted? Que Dios le dé economía, que Dios le dé una sanidad. Si usted está enfermo, que Dios la sane, o que el Señor salve a sus hijos. Amén. Así es. Que el Señor salve a nuestros hijos. Amén. Eso es, hermano. Si realmente amamos a nuestra familia, ese debe ser nuestro deseo. Que nuestros hijos conozcan a Cristo
y que un día estemos en la presencia de Dios por toda la eternidad. Aleluya. Gloria a Dios. Porque realmente, hermano, ese es el propósito de Dios. Pero a veces dejamos a Dios, hermano, a veces dejamos de perseverar porque Dios no contesta una oración nuestra, porque estamos enfermos, porque está enfermo algún familiar. ¿Sabe que conozco a personas que han dejado a Cristo? Predicadores. Que han dejado a Cristo, hermano, porque no sanaron a su papá. Porque el Señor no sanó a su papá. Y se decepcionaron. Yo creí en ti que tenías el poder y que podías sanarlo. Y no quisiste sanarlo, pues ya me voy. Oye, hermano, son tonteras esas. Así es. Tenemos que entender algo, hermano, nosotros. La vida le pertenece a Dios. Amén, aleluya. Y en el momento que Él quiera, se la va a llevar. No podemos hacer nada. Si Dios permite, hermano, que usted caiga enfermo, gloria al Señor, Dios tiene un plan, un propósito en su vida. No es simple y sencillamente porque Dios quiera verla sufrir. El Señor la ama. Más que sus hijos, más que su esposo, más que cualquier persona que pueda vivir, hermano, en esta vida, o cualquier familiar que tenga en esta vida, Cristo la ama mucho más todavía. Sí, amén, aleluya. Y Él, aleluya, no le va a poner una enfermedad para castigarlo, para hacerlo sufrir eso, jamás. Son obstáculos, aleluya, que a veces Dios permite que vengan para fortalecernos, hermano, y para probarnos. ¿Sabe, hermano? Gloria a Dios que nosotros somos soldados de Cristo. ¿Sabe usted que es un soldado del Señor? Aleluya. Y el soldado, hermano, cuando, aleluya, está peleando, no está en su casa cómodo, con refrigeración, con una mesa llena de botanas y una musiquita ahí dándole suave para relajarse. No, hermano. El soldado, gloria a Dios, hermano, cuando esté en batalla, esté en problemas, esté en peligro de muerte, tiene que hacer esfuerzos sobrenaturales, gloria a Dios, y que tiene que tener su arma cargada todo el tiempo. Amén. Listo para defenderse. Porque el enemigo puede salir en cualquier momento. Realmente eso es lo que somos, hermano. ¿Sabe que usted tiene un enemigo que siempre, hermano? Dice la palabra del apóstol Pedro, que anda, aleluya, como león rugiente rondándole y echándole vueltas. Y voy a esperar a mi hermana Marcela, por aquí va a pasar y se va a tropezar y va a caer de rodillas, pero va a aventar una maldición y allí la voy a agarrar. Hermana Gloria, si llega a caer, dale gloria a Dios. El enemigo, hermano, siempre está ahí para hacernos que caigamos en esas cosas. Amén, aleluya. Entonces, si somos guerreros, hermano, y somos soldados de Cristo, el frío no nos debe detener. El calor no nos debe detener. ¿Sabe que el Señor sabía, hermano, conoce al ser humano? Y el Señor, de las cosas que le dijo a su pueblo, le dijo, orar para que vuestra vida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Dios conoce, hermano, nuestros corazones. Santo eres Jesús. Y Dios a veces, hermano, permite que lleguen las pruebas para ver qué tanto deseamos la bendición de Dios. ¿Sabe que nos hemos perdido muchas bendiciones de Dios? Muchas bendiciones. ¿Usted cree en las promesas de Dios? ¿Cree en la palabra de Dios? Creemos, hermano, en la palabra de Dios. Y si no hemos recibido lo que hemos pedido, no es, hermano, porque Dios se haya arrepentido de darnos. Es, hermano, porque a veces nosotros dejamos de pelear, dejamos de luchar. ¿Sabe qué fue, hermano, lo que llevó a cabo, lo que llevó a que Daniel obtuviera la respuesta de Dios en su oración? Que él estuvo orando 21 días para que la respuesta viniera. Cuando vino la respuesta, el ángel le dijo, desde que el día que oraste y pusiste tu corazón delante de Dios, el Señor me envió a traerte la respuesta. Pero el príncipe de Persia se me opuso y no me dejaba pasar para que trajera la respuesta. Y mientras Daniel estuvo orando, estuvo una pelea en los aires. Dice, vino el príncipe de Jehová y me ayudó para que yo te trajera la respuesta. Aleluya. Las bendiciones de Dios, hermano, vienen, pero hay alguien que, aleluya, trata de impedir que lleguen esas bendiciones. Así es, aleluya. Y a nosotros, hermano, gloria, no nos debe de impedir. Mire, estas personas iban, hermano, gloria al Señor, agotados, tuvieron miedo cuando vieron a Jesús, el viento los iba deteniendo, pero aún así, cuando se dieron cuenta que Jesús iba allí, dijo Pedro, Señor, manda que yo vaya a ti.
Pedro empezó a caminar sobre aquella situación por la que estaban pasando. Mientras no iba Jesús, ellos iban batallando, gloria a Dios, pero cuando miraron a Jesús, Pedro se atrevió, aleluya, a caminar sobre el problema. ¿Cuál era ese problema, hermano? Era el viento y eran las olas del mar que lo estaban deteniendo y que los llevaban agotados. Cuando Jesús, aleluya, nos dice algo, hermano, cuando el Señor nos señala algo, tenemos que creerle y tenemos que avanzar por encima de los problemas y necesidades, enfermedades y lo que venga en nuestra vida, porque la bendición está ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, hermano. No tenemos que quedarnos a ver, aleluya, la situación por la que estamos pasando. No, hermana, no, hermano, sigamos adelante. Sí, amén. Dios es bueno y Dios, hermano, siempre está ahí. Usted nunca está solo, nunca está solo. Gracias, Señor. No estamos solos. Bendito Dios. Usted no está peleando la batalla solo, gloria al nombre de Jesús. Mire, qué bonito, hermano, que estuvieran todos los hermanos aquí. Pero algunos por el frío, a otros por enfermedad quizá. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Así sea, sí. Una de las cosas que yo le digo a los hermanos en la iglesia, yo soy el pastor, pero aún yo estoy luchando por mi salvación. Y estoy luchando por mi bendición, por la bendición de mi familia. Por eso le digo, yo estoy aquí y yo creo que mi familia esté conmigo en el reino de los cielos. Y yo creo que ustedes también están allá. Pero yo no puedo disponer, ni puedo decidir ni por mi familia, ni por cada uno de ustedes. Cada uno, hermano, individualmente toma sus propias decisiones. Sus propias decisiones, o lo llevan al cielo, o le llevan a otro lugar, o lo llevan, hermano, a alcanzar las bendiciones de Dios, o lo llevan a perder las bendiciones de Dios. Eso, hermano, usted lo decide. No lo decide ni el pastor, no lo decide ni la pastora, no lo decide nadie. Usted toma sus propias decisiones. Usted decide, persevera, usted regresa. Aún, hermano, ni el Señor nos fuerza que sigamos caminando. Si usted dice, yo decido regresarme e irme de la iglesia, dejar a Cristo, el Señor le dice, bueno, pues si ya decidiste eso, pues échatela. Sí, hermano, el Señor no nos va a detener a fuerzas. El Señor nos sigue hablando, claro que sí. Nos sigue hablando y nos sigue advirtiendo y nos sigue diciendo las bendiciones que hay para nosotros. Pero Él nos deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Amén. Aleluya. Y sobre esas decisiones, lo que dice al principio, vienen las consecuencias. Dice Proverbios, el hombre insensato se aparta de Dios y luego contra el Señor se enoja. Señor, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no yo? Examinemos nuestros caminos, dice Lamentaciones, y miremos. Hermanos, que nada nos detenga para alcanzar las bendiciones de Dios. Gloria a tu nombre. Hermanos, pastores, que nada los detenga para seguir sirviendo a Cristo. Tengan en cuenta algo, gloria a Dios. Si vienen, gloria al Señor. Y si pueden buscarlos, búsquenlos. Pero tengan en cuenta que ustedes están peleando su bendición, sus familias, su descendencia. Están peleando. No porque sean los pastores, ya tienen todo el ganado, ya no tienen que hacer más, tienen que seguir luchando. Gloria a Dios. Y ustedes, hermanas, sigan adelante. Es importante, aleluya, que cuando vengan problemas a nuestra vida, situaciones difíciles, con la ayuda de Dios, pasemos sobre ellos y sigamos a Cristo. Amén. Aleluya. Dios nos ha prometido grandes bendiciones, sí. Dios nos ha prometido estar con nosotros, sí. El Espíritu Santo ha venido sobre nuestras vidas, sí. Pero la iglesia de Jesucristo siempre ha sido perseguida. La iglesia de Jesucristo siempre ha sido perseguida y siempre va a ser perseguida. Y siempre el diablo va a tratar, aleluya, de detener a aquellos que en verdad están caminando. Aquellos, hermanos, que no están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios y que andan más cerrados, aleluya. Que el diablo no se preocupa por ellos. Pero por aquellos que se están esforzando a hacer la voluntad de Dios, a ese es el que los enemigos tratan de tumbar. Estamos en tiempos muy peligrosos, muy difíciles. Gloria al Señor. Pero
para nosotros, gloria al Señor, es como si no los hubiera. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Amén.